hermanos y amigos, a esta su iglesia, ¿no? Contentos de estar aquí. Me acompañan por favor a buscar el texto de hoy. Lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer de los versos 32 al 50. Marcos 14, del 32 al 50. Amén. Leemos. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Amén, familia. Con esto en mente, acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por este día, gracias por un domingo más, gracias Dios por darnos la oportunidad de leer, estudiar para vivir por tu poder, tu palabra. Padre, mientras que ahora estudiamos esta porción que César leyó, yo te ruego, Padre, que tú nos permitas ver lo que tú has plasmado ahí en la persona perfecta de Cristo. Padre, ayúdanos a verle a Él como el tesoro supremo, ayúdanos a verle a Él como aquel, como nosotros, pero no como nosotros. Aquel perfecto representando a los imperfectos, llamada tu iglesia. Padre, gracias por Cristo, por su obediencia perfecta. Gracias por su nacimiento. Gracias por su humanidad. Gracias por ser Dios. Gracias por el Salvador que tenemos. Ayúdanos hoy, Señor, a meditar en tu bondad y a crecer en dependencia humilde y obediente, como aquel humilde y obediente siervo por excelencia, Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. No sé si ya te has dado cuenta, pero el mes de diciembre es uno de los meses más ocupados. Yo creo que, digo, si no te has dado cuenta,
Pero obviamente yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta que en el mes de diciembre es uno de los meses más ocupados. Es tanto así que si tú haces una búsqueda de las estadísticas para ver qué mes es el mes más ocupado durante el año, las estadísticas te van a confirmar que si diciembre no es si no es el mes más ocupado, es uno de los meses más ocupados durante el año. Ahora tú te dirás, ¿y por qué será esto? Bueno, ya lo sabemos todos, pues todos en diciembre vamos al mall a comprar los regalos. Antes de eso, te subes a la azotea, si tienes azotea, para sacar las decoraciones, te trepas allá en la ventana para poner tus luces, sales al patio, arreglas las lucecitas. Bueno, toma todo este tiempo de la decoración de la casa, ir a hacer compras de los regalos. También está la gran bendición de asistir a varias actividades, reuniones, y aún así todavía algunos de ustedes van a viajar durante el mes de diciembre. Entonces, obviamente el mes de diciembre es uno de esos meses donde nosotros estamos literalmente corriendo de un lugar a otro lugar y de repente tú dices que rápido se acabó el año y comienza un nuevo año. Bueno, hemos estado muy ocupados durante el mes de diciembre. Esto es una realidad para todos nosotros, pero no que esto esté mal, pero yo creo que hay algo que como creyente nos debe caracterizar en el mes de diciembre. Si bien es cierto, no podemos escondernos de la realidad de ir a actividades, de ir a comprar regalos, de decorar la casa. No nos podemos esconder, aislarnos de esta realidad en la cual nosotros vivimos. Sí es cierto que como creyentes no podemos simplemente seguir el mismo camino que los no creyentes, donde su preparación es ocuparse en las actividades y no descansar y meditar en la razón por la cual celebramos la Navidad. Entonces el creyente tiene de alguna manera que, si bien es cierto está corriendo durante el día, tiene que poner freno de mano a su corazón como un carro y decir: detente ahí, alma mía, y piensa por qué estamos celebrando lo que estamos celebrando. Debe ser, por lo tanto, para el creyente, el mes de diciembre, como todos los meses, pero por el afán en el cual vivimos en el mes de diciembre, debe ser el mes de diciembre un mes de reflexión. Debe ser un mes donde tú estés quieto. Quietud, cosa, virtud muy extraña para nosotros, ¿verdad? Quietud, ¿qué es eso de quietud? ¿Está en griego? No es en español, quietud. Quieto, quietud. Es algo que nosotros no conocemos porque estamos todo el tiempo corriendo. Entonces debe ser un mes donde reflexionemos, donde pensemos y donde obviamente el creyente toma un tiempo para preparar su corazón y recordarse por qué es que Cristo vino. O sea, recordamos su primera venida, pero la misma vez, mientras que pensamos y recordamos su primera venida, nuestro corazón debe crecer en cierto anhelo de cuándo Cristo regresará. O sea, el creyente medita en la venida de Cristo, en su primera venida, pero inmediatamente nosotros tenemos que sentarnos, pensar y meditar en su segunda venida, donde el corazón anhele y celebre tanto el nacimiento de Cristo como la segunda venida de Cristo. Debe ser un mes para pausar y recordar precisamente que tenemos que seguir e imitar el ejemplo de Jesús. ¿En qué sentido? En que Jesús fue un hombre de oración. Jesús se preparó. Jesús tomó en serio. Cada oportunidad de su misterio terrenal estaba bañado de oración. Ahora, quizá la respuesta nuestra va a ser típica: bueno, Él era Dios. Bueno, Él es Dios, sí es cierto, pero recuerda algo: Él fue hombre. Entonces, algo que queremos meditar en esta mañana, según ese texto, yo quiero que veamos el texto que César nos leyó, un texto muy familiar, muy conocido por todos nosotros. Si has crecido en la iglesia, seguramente tú has escuchado la experiencia de Cristo en el jardín de Getsemaní. En esos momentos antes de su crucifixión, vemos su aflicción, vemos su dolor, pero yo quisiera que meditáramos en esta mañana y viéramos cómo Jesús vivió en oración para vivir en obediencia. Cómo Jesús vivió en oración para vivir en obediencia. Esta semana, mientras que me preparaba, debatía si eran dos puntos que quería enseñar y en realidad me quedé situado con un solo punto. Precisamente más convencido es por lo que el versículo 43 dice: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando. Nuestro texto, hay un título arriba: el arresto de Jesús. Obviamente esto es agregado, no está en los originales, pero yo quisiera que viéramos esta narrativa, esta historia de un solo recorrido en una forma, y es la siguiente, en un solo punto. Vamos a ver esta mañana. El primer punto, o el único punto, es: la preparación para una vida obediente es la oración. La preparación para una vida obediente es la oración. Y ahí nos vamos a detener. Vamos a ver precisamente a Cristo desde este ángulo,
Porque lo que más yo deseo en esta mañana es que salgamos hoy de aquí habiendo entendido la necesidad de oración para ir y vivir en la necesidad de oración. Que una vez tú y yo entendamos y veamos a Cristo en cómo Él vio la oración y la urgencia de depender del Padre, nosotros salgamos de aquí con esto en mente. Tú te preparas para orar y oras para obedecer. Si algo te puede recordar y de ahí no te acuerdas de nada más, que tú puedas ver a Cristo en esta frase: te preparas para orar y oras para obedecer. No las puedes divorciar. Si hay un problema en la oración, va a haber un problema en la obediencia. Y si hay un problema en la obediencia es porque hay un problema en la oración. Entonces, nuevamente, tú te preparas, y uso esa palabra preparar intencionalmente porque no es de repente. Ay, voy a ver cuándo me nace orar. No, tú te preparas, es un entrenamiento. Aquellos que hacen ejercicio saben que tienes que preparar la ropa antes, que tienes que prepararte para ir a hacer ejercicio, o aquellos que leen preparan los libros, aquellos que obviamente tienen cosas que hacer, actividades, se preparan para ir al trabajo, para ir al colegio, te preparas. Bueno, la oración no es un asunto de sin preparar. Entonces vamos a ver esto: te preparas para orar y oras para obedecer. Y nuevamente lo que yo intento hacer en esta mañana es yo quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que veamos juntos a Cristo como obviamente la persona que tenemos que imitar y depender para crecer en estas dos realidades que el creyente tiene que crecer. Creces en oración para crecer en obediencia. Creces en obediencia mientras te creces en oración. Entonces, si salimos de este lugar con estas dos verdades en matrimonio unidas, vamos a salir aquí precisamente a desear más de Dios en oración y a desear más de Dios en la obediencia. Entonces, déjame tratar de situar nuevamente el texto que César no leyó, porque nuevamente estamos caminando en este evangelio y nos situamos en esta parte del jardín de Getsemaní, horas antes de Cristo morir. Él está aquí en el jardín preparado con sus discípulos antes de cumplirse lo que Cristo ya había dicho en la cena que tuvo con sus discípulos en la Pascua: uno de ustedes me va a entregar. Y estando sentado en esta cena, da esta declaración. Judas sale a hacer lo que había sido predeterminado para hacer, siendo él culpable, ya había sido planeado por el Padre, porque él sería aquel amigo profetizado en la atrás, en David, o el amigo de David, y cumplido en Judas como aquel que traicionaría a Cristo. Entonces, Cristo está ahora ya camino a Getsemaní, está en Getsemaní, y antes de ser arrestado por los falsos, aquellos que lo estaban persiguiendo en el momento de Cristo comenzar su ministerio terrenal, ven estos que estaban buscando matar a Cristo. Vemos estos enemigos que se levantan y vemos precisamente que Judas va, dice la localidad. No se sabía dónde Cristo estaba, precisamente era intencional, solo dentro de los discípulos sabían dónde estaba. Judas va, da el anuncio dónde está Cristo, y antes de todo esto nuevamente vienen aquellos falsos a acusarlo falsamente. Pero Cristo, antes de todo esto, Él tomó un tiempo de oración. Él ya sabía lo que se venía. Aquí es donde nosotros vemos la combinación de las dos naturalezas de Cristo. Él es Dios, pero Él es hombre. Y sabiendo en su divinidad lo que se le avecinaba, Él decide en su humanidad prepararse a lo que se acontecía. Él tomó un tiempo intencional para orar. Él tomó un tiempo intencional para nuevamente preparar su corazón ante lo que se venía frente a él. Ahora déjame hacerte una pregunta rápidamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en diferentes pruebas? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en momentos de aflicción? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en tiempos de sufrimiento? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en tiempos de tentación, de debilidad? ¿Qué hacemos nosotros ante toda y cada una de estas situaciones que conllevan problemas? ¿Qué hacemos, honestamente? Bueno, yo creo que en ocasiones oramos, pero a veces oramos nuevamente, no con esta profunda necesidad dependiente de que necesito de la ayuda divina en este momento. Yo creo que nosotros, por ser cristianos, podríamos decir, y obviamente siendo honestos, no todo el tiempo oramos, pero en la mayoría de los casos, digamos que aunque tú oramos más como una salida de emergencia, rápidamente, en vez de postrarnos al suelo en dependencia completa y total de que Dios, tú me tienes que ayudar. Yo estoy pasando por un tiempo de aflicción, estoy pasando por un tiempo de tentación, y yo no voy a orar después para pedir perdón. Yo quiero probar que puedo orar antes de caer en la tentación y probar tu poder para obedecer.
nosotros nuevamente hacemos lo que los discípulos hicieron, nos quedamos dormidos. No vemos la necesidad de la dependencia de orar, pero precisamente Cristo se tomó su tiempo. Nosotros vemos en ocasiones la oración como aquella oración rápida que no dejamos marinar. Ahora, no voy a hablar en tema de comida porque siempre hablo de tema de comida hasta ahora, pero por lo general, algo que se está marinando queda mucho más rico, queda mucho mejor después de un tiempo. Bueno, de igual manera nosotros tenemos que dejar que la oración sea marinada, sea preparada. Nosotros hacemos oraciones tipo microondas, rápido, y esperamos resultados diferentes. Yo recuerdo una vez escuchar a Pastor John hablando con un hombre, el Pastor John Piper. Él escribió esto por ahí en algún lugar, lo leí en algún lugar, y decía que esta persona decía que cayó nuevamente en pornografía. Y que Pastor John le decía, pero cuéntame, ¿tú oraste antes? Sí, claro, yo oré antes, pero caí. ¿Y cuánto tiempo tú oraste? Bueno, no, yo hice una oración, Señor, ayúdame. ¿Y eso fue todo lo que hiciste? Sí, yo oré. No, tú tienes que orar y orar y orar y rogar y rogar y rogar. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero pecar contra ti. Yo no quiero ceder ante estas mentiras y depender en una oración completa, dependiente, humilde. Pero nosotros oramos rápido y pensamos que vamos a tener victoria rápido. La tentación viene por un lado y por otro lado, y nosotros muchas veces entonces cedemos nuevamente ante aquellas falsas promesas del pecado. Pero en esta escena encontramos algo completamente diferente, y es a Cristo en este jardín de Getsemaní tomando el tiempo para orar, para depender de su Padre. En su humanidad dependió completamente, sabiendo lo que se avecinaba, como vamos a ver más adelante, sabiendo lo que se avecinaba, Él preparó su alma, Él preparó su corazón, Él vino ante su Padre Celestial en la aflicción versus lo que los discípulos hicieron en la oración, es revelar su corazón, que la oración es un segundo plano, que el cansancio me vence, que la carne es débil, que no he probado el poder y la habilidad y la disposición del Espíritu para ayudarme en mi debilidad. Eso es lo que encontramos en esta escena de Cristo nuevamente, siendo Él el perfecto hombre. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste y consideraste la humanidad de Jesús? Ahora, ¿realmente cuándo fue la última vez que tú sentaste cabeza o pensaste, qué significa la humanidad de Jesús? Ahora, ¿realmente por qué se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué? Bueno, algunos diríamos, bueno, porque alguien tenía que morir. Y eso es cierto, alguien tenía que morir. Pero luego Dios no pudo haber enviado a su hijo ya mayor y enviado esa misma noche, ese mismo día de su muerte, y haberlo enviado y morir ese mismo día. ¿Por qué entonces la humanidad de Cristo? Porque sí nos tenía que representar en la cruz y tomar nuestro lugar. Pero ¿sabes qué necesitamos de este hombre perfecto en el momento de nacer hasta el momento de morir? Que fuera obediente, que cumpliera la palabra de Dios, que nos diera un ejemplo, que en la humanidad de Jesús, aunque siendo Dios en su humanidad, se doblegó, y dice la Biblia que aprendió obediencia. Pero ¿cómo aprendió obediencia si Él es Dios? En su divinidad, obviamente es Dios, siempre Dios, pero en su humanidad es igual que tú y yo. Con todas las tentaciones, aflicciones que tú puedes estar pasando, Cristo las experimentó en su humanidad. Por tanto, lo que vemos en esta Navidad es donde normalmente acostumbramos a pensar nuevamente, Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, la persona de Cristo tomó la forma de hombre y nació para obedecer. Pero nuevamente, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué necesitamos de este Cristo afligido, angustiado, preocupado, pero sin pecado? ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos a alguien que nos representara no simplemente en la cruz, al llevar lo que vamos a ver, la carga, la santa ira de Dios, pero necesitamos a alguien que fuera perfecto en su humanidad, creciera en dependencia del Espíritu y nos enseñara a orar en la humanidad nuestra, en que el mismo Espíritu que lo sostuvo, lo guardó, lo lideró, es el mismo Espíritu que está dispuesto para ayudarte. Es el mismo. Entonces, nuevamente, yo sé que a veces divorciamos. No, pues es que es Jesús. Sí, es cierto, Jesús es Dios perfecto. Él es Dios en la misma esencia, en la misma naturaleza, pero no me deja a un lado la humanidad de Jesús.
que necesitamos de este perfecto, pero sin, obviamente como otros, pero sin pecado. Entonces, lo que encontramos aquí es que Jesucristo en su humanidad se aferró al Padre por medio del Espíritu Santo para obedecer al Padre. Él se aferró a su Padre en este momento porque precisamente su seguridad, su confianza no venía de sus discípulos. Su confianza no venía en que a ver con quién está conmigo, qué banda me acompaña, quién está para conmigo. No, su confianza venía precisamente que su Padre estaba con él y por lo tanto dependió del poderoso Padre. Entonces, tomando a los discípulos más cercanos, como dice el texto, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los mismos que él tomó. ¿Te acuerdas cuando vimos la transfiguración? Que Cristo tomó a sus 3 discípulos más cercanos, subió con ellos a un monte y se transfiguró, es decir, él mostró su gloria y el Padre dijo: este es mi Hijo, escúchenlo a él, este es el que ustedes tienen que escuchar. Toma de nuevo a estos 3 mismos discípulos, pero en esta ocasión va a revelarle y mostrarle a estos discípulos su corazón. Va a revelarles lo que hay en su corazón, en la humanidad, siendo afligido sobremanera. Él entonces toma a estos discípulos más cercanos y les muestra y les comparte cómo se sentía él en ese momento. Imagínate a Cristo, sí, Dios mismo, imagínatelo. Pero imagínate a Cristo, hombre como tú, con estas palabras. Mi alma, dice Cristo, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tú te angustiaste mucho? ¿Cuándo fue la última vez que tú te afligiste mucho? ¿Cuándo fue la última vez que tú dices: nadie me entiende, nadie me comprende, estoy solo en esta situación, estoy sola en esta situación, nadie me entiende? Y tú ves acá a Cristo decir: mi alma está afligida, está angustiada hasta el punto de la muerte. Yo no sé cuándo fue esa situación donde tú realmente te sentiste afligido, cansada, donde realmente tú dijiste: ya estoy solo. Pero nuevamente escucha en Cristo las palabras que te deben hacer a ti un eco en tu corazón y decir: espera, ¿Cristo entendió lo que estás angustiado? Sí. ¿Cristo entendió y pasó por tiempos de aflicción? Sí. ¿Cristo pasó, como vamos a ver más adelante en Hebreos, por tiempos de tentación? Es decir, Él me entiende a mí cuando yo estoy siendo tentado, sí, pero no simplemente es que te entiende. Es como vamos a ver, es que tomó el paso que tú y yo no podemos tomar sin Él, obediencia perfecta. Él obedeció, aquel angustiado se puso delante de su Padre, en dependencia del Padre, por medio del Espíritu Santo, nuevamente para resistir la tentación. Y Él no fue controlado como muchas veces nosotros somos controlados. ¿Por qué? Por la angustia, por la aflicción, por el miedo, por las tentaciones. Él no fue controlado, aunque fue probado como tú y yo, como yo. Él no se dejó gobernar por el qué pasará mañana, qué pasará ahora, cómo tomo yo control de esta situación. Él entonces nos enseña lo que hacemos en momentos de aflicción, de sufrimiento, de prueba, de tentación. ¿Sabes qué es? Doblégate ante el Padre. Entrégate en devoción. No busques la salida, no busques quién te puede ayudar para resolver el asunto. Eso vendrá. Busca al Padre Celestial que está a tu favor. Corre a Él. Depende de Él. Él se tomó el tiempo para mostrarnos que lo mejor de lo mejor es ser controlado por la voluntad de Dios, no la nuestra. Nuestra voluntad caída versus la voluntad de Cristo no caída, y aún así en su humanidad Él dependió de la voluntad de su Padre. Él cedió ante el Padre Celestial en obediencia completa. Uno de los teólogos decía que nos encontramos acá con la historia de otro encuentro en el jardín, y esto pasó, el primer encuentro de Adán y Eva en el jardín, y ellos no obedecieron, pero pecaron. En este segundo jardín, el representante por excelencia, Cristo, sí obedeció. Adán y Eva en un jardín pecaron, desobedecieron. Cristo en el jardín de Getsemaní obedeció perfectamente al Padre. No probó lo que Adán y Eva probaron, y es la tentación para ser pecadores o pecar. Encontramos entonces nuevamente que Cristo en su humanidad dependió completamente del Espíritu Santo. Él fue guiado, liderado, cuidado, asistido en todo momento, en su humanidad.
Nuevamente, yo recuerdo estar leyendo en el seminario, un libro que habla sobre la asistencia, por así decirlo, o el empoderamiento del Espíritu Santo en la humanidad de Cristo. Y yo recuerdo leer esto la primera vez y siempre me gusta este libro. ¿Cómo que Cristo necesitaba del Espíritu Santo? Él es Dios. Y una de las cosas que tuvimos que aprender es, tú tienes que entender la divinidad de Cristo, completamente Dios, pero tienes que entender la humanidad de Cristo completamente en dependencia de la ayuda de Dios. Él pudo pecar, mas no pecó. Este es el Salvador que nosotros tenemos por gracia y celebramos en la Navidad y en todo mes del año. Celebramos perfectamente al perfecto Cristo, nuevamente, que asistido por el Espíritu Santo a obedecer el plan de salvación y adoptarte a ti y a mí dentro de esta familia preciosa de la Trinidad. Somos adoptados por el Hijo perfecto, por obra del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto a lo largo de esta serie precisamente que en la humanidad Cristo dependió completamente del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cómo comenzó el ministerio de Jesús después de ser bautizado? El Espíritu Santo lo empujó, literalmente. Lo llevó, ¿a dónde? Al desierto. Para que como el primer hijo, por así decirlo, Israel, en el desierto, pecó, se rebeló, desobedeció. Mas el perfecto hijo, nuestro representante por excelencia, obedeció en el desierto. No cedió ante las mentiras de Satanás. Él obedeció, no simplemente después de haber ayunado 40 días, y entiéndase que ayunar era acompañado con oración. 40 días orando y ayunando. Después de ser tentado, él nuevamente se enfrenta ante las mentiras de Satanás y en una obediencia hacia el Padre, obedece al Padre y por tanto rechaza las mentiras de Satanás. A lo largo de su ministerio vemos que se mantuvo enfocado en la oración. Recuerda a los discípulos cuando vimos al comienzo de esta serie, buscando a Cristo, lo encuentran orando y los discípulos le dicen, ¿qué haces aquí orando? La gente te está esperando. Es necesario que nos vayamos a otro lugar. Cristo tomó en serio su tiempo a solas con su Padre. Pero bueno, Él era Dios, sí, pero véelo como el Dios hecho hombre. En la humanidad, Cristo entendía completamente que no podía hacer nada sin su Padre. Él entendió que Él comía algo diferente a los discípulos. Y no es que había un pollo al lado, no es que había un pescado diferente traído de otro país. Él comía la voluntad de su Padre, en dependencia del Padre. Él se sometía al Padre, él oraba. Y ahora, no simplemente fue al comienzo o durante su ministerio, pero lo que encontramos aquí es que horas antes de morir, Cristo quiere terminar la asignatura, la misión, el plan de Dios Padre eternamente entre la Trinidad, fielmente y obedientemente, y se dispone a orar. Se entrega al Padre en oración, se entrega al Espíritu Santo para que nuevamente le ayude y le asista para, antes de ir a morir, esté preparado para lo que se viene, que sería lo peor de lo peor para él. Y voy a explicar esto más adelante, qué significa esto, que es lo peor para él. Entonces en Getsemaní vemos que Jesús en su humanidad experimentó tentaciones como las de nosotros, pero su respuesta siempre fue someterse en humildad y en perfecta voluntad a la voluntad de su Padre. Él sabía y en todo momento se sometió al Padre. Pero en esta ocasión, lo más doloroso para Cristo, cuando Cristo les pide a sus discípulos, mi alma está angustiada, está afligida hasta el punto de la muerte, Él va y ora y empieza a rogarle a su Padre. Nótese la palabra que Cristo usa, que sería una abominación, que nadie podía referirse a Dios como Abba. Abba Padre es el clamor de un hijo en perfecta comunión con el Padre. Es el clamor del verdadero hijo. Abba Padre, Padre. Abba Padre. Es el lenguaje de amor, de intimidad, de cariño, de perfecta relación entre Cristo Hijo y Dios y Padre. Y se acerca a su Padre y dice, para ti todas las cosas son posibles. Y antes de esto, perdón, dice, oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y ahí nuevamente regreso, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. ¿Qué fue lo peor para Cristo? No fue la muerte. Él no estaba orando, Señor, tengo miedo a morir, tengo miedo a lo que me van a hacer, tengo miedo a que me vayan a golpear,
Tengo miedo a que me vayan a acusar. Tengo miedo a que vengan estos de la corte de Israel, el Sanedrín, y vengan a arrastrarme y arrastrarme a la cárcel. Tengo miedo a todo esto. Eso no fue lo que Cristo tenía. Su experiencia de dolor y de aflicción mayor, en cierta manera, aunque nosotros podemos decir que Cristo nos entiende en la aflicción, hay un asunto de aflicción de Cristo en este momento que lo distingue completamente de nosotros. Lo diferencia. ¿Cuál es? Es que por primera vez en su vida, Él experimentaría una distancia de su Padre. Cosa que tú y yo nacemos separados del Padre. Separados de Él, apartados de Él, que por misericordia hemos sido reconciliados por Cristo. Pero Cristo, siendo Dios y siendo hombre perfectamente, Él no había experimentado en su vida lo que está a punto de experimentar, y no es vergüenza o dolor, pero sería la separación, aunque sea momentánea, por unos días, la separación de aquella relación que por siempre ha coexistido en armonía perfecta. Por unos momentos, Él experimentó el dolor de aquella realidad que pasaría en la cruz. Él entendió que en aquellos momentos iba a experimentar la angustia de la santa ira de Dios, la separación, el rechazo del Padre Santo. Él iba a experimentar. El teólogo William Lane lo dice de esta siguiente manera y me llamó mucho la atención. Es desde su terrible tristeza y ansiedad que hace la oración para que pase de él esta copa. Pero su oración no es una expresión de miedo ante un destino oscuro, ni un rechazo ante la perspectiva del sufrimiento físico y la muerte. Es más bien el horror de quien vive enteramente para el Padre ante la perspectiva de su separación de Dios, que conlleva el juicio sobre el pecado que asume Jesús. Cristo el siervo por excelencia, Cristo el perfecto que obedeció perfectamente a su Padre, iría perfectamente, obedientemente a morir en tu lugar y en mi lugar. Y estando en el jardín de Getsemaní, entiende lo que está a punto de hacer, y es que nuevamente la santa ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros y la separación que existía entre nosotros justamente por la rectitud de Dios y su santidad, Cristo toma nuestro lugar como representante, no simplemente en la cruz, pero una vida obediente que nosotros no podemos vivir. Él toma ese lugar y obedientemente dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Esta copa, como es conocida en Isaías como la santa ira de Dios que iba a ser derramada sobre Israel y sobre todas las naciones. Cristo dice: yo voy a ser quien recibe la santa ira, la copa derramada de la santa ira que tenía que caer sobre tu cabeza y mi cabeza, fue cargada sobre Cristo. Entonces, Cristo toma esta santa ira, o en alusión a lo que pasaría, estando con sus discípulos, Él les dice: preparémonos para orar. Cristo está pasando por esta aflicción. Le abre su corazón a sus 3 discípulos más cercanos. A los otros le dice: espérenme aquí, oren, ustedes 3 acompáñenme. Cosa que es curiosa, porque estos 3 no eran conocidos por ser muy piadosos, obedientes. Estos 3, tanto Pedrito, como lo vamos a ver, negó a Cristo 3 veces. Cosa que el texto de alguna manera nos da una idea de que 3 veces Cristo le dice: oren, oren, oren. Y Pedro lo negó 3 veces. No simplemente es Pedro, pero Jacobo y Juan, estos hermanos. Esos hermanos que le piden de alguna manera ser aquellos que estén con poder, con autoridad, son aquellos que tienen que ver: tú cuídate, porque la carne es débil y vas a probarla que es bien débil, por lo tanto, vela, ora. Por lo tanto, Cristo toma a estos discípulos e intencionalmente les dice: oren, oren, prepárense. Estando a solas en ese lugar con su Padre, entonces se prepara para ir a tomar nuestro lugar. Los discípulos encargados a orar nuevamente, se les invita a orar, y como vemos o vamos a ver más adelante, no tomaron esa oportunidad en serio. Pero déjame hacerte una pregunta: ¿cuándo tú puedes venir al Padre? ¿Cuándo tú vienes al Padre? Si se te fuera a decir a ti este mandato: quédate donde estás, vela, ora. ¿Cuándo yo hago esto? ¿Cuándo tengo que venir al Padre? ¿Cuándo tengo que venir a Él en oración? Bueno, nuevamente, tú tienes que venir a Él en momentos cuando tú ya quieres tirar la toalla. En momentos cuando dices: ¿sabes qué? Se acabó este asunto. Cualquiera que sea.
sea que no aguantas más el trabajo, sea que no aguantes más la carrera en la cual estás estudiando, sea que no aguantes más tu matrimonio, sea la situación en la cual tú te encuentras, sea que no aguantes más la iglesia, y tú digas, ¿sabes qué? Se acabó este asunto, tiro la toalla. Antes de tú tirar la toalla, ve al Padre en oración, porque Él está ahí para ayudarte. ¿Cuándo más yo puedo venir al Padre? No simplemente cuando yo voy a tirar la toalla, pero cuando estoy a punto de ceder ante la tentación para pecar. Ponte a pensar cuándo fue la última vez que ante cualquier tentación, sea de airarte, de cometer cualquier acto que ofenda a Dios, cualquier situación en la cual tú sabes, ¿cuándo fue la última vez que siendo tentado a responder o como es habitual para ti o responder de una manera que estoy haciendo, cualquiera que sea la manera en cual tú estás a punto de actuar, ¿cuándo fue la última vez que tú cediste no ante la tentación de pecar, pero ante la oportunidad de orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú pausaste, pusiste freno en mano y dijiste, espérate, déjame orar? Déjame probar y ver que Dios es bueno. Déjame probar que realidad el Espíritu está dispuesto y en este momento lo que yo veo tan cercano a mí es que mi carne es bien débil. Por lo tanto, yo no quiero ceder para después orar y pedir perdón. ¿Qué si yo comienzo a reversar ese patrón en mi mente, en mi vida? ¿Qué si antes de yo actuar y pecar para después pedir perdón en oración, pido ayuda para probar el poder de Dios y celebrar en oración la victoria de Dios? ¿Qué si yo empiezo a ver que en realidad el Espíritu que sostuvo a Cristo en su humanidad, aquel que le ayudó, aquel que nuevamente se entregó para ayudar a Cristo y darle la victoria en su humanidad, no en su divinidad, pero en su humanidad, ¿qué si este mismo Espíritu está dispuesto para ayudarte a ti? ¿Cuándo fue la última vez nuevamente que tú, antes de resolver un conflicto, pusiste freno en mano y oraste? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, espérate, antes de yo entrarme en este conflicto y de autojustificarme, defenderme, acusar a mi esposa o a mi esposo, o a mi amigo, a mi hijo, lo que sea que tú estés tratando, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, espérate, yo sé que mi carne es muy débil? Por lo tanto, freno de mano, déjame orar, déjame entrar en oración, Señor, ayúdame a resolver este conflicto. ¿Cuándo fue la última vez que viniste al Padre a dar gracias? Porque la oración no simplemente es un asunto de problemas, que lo es. Vienes a Dios cuando estás en problemas o en situaciones que te pueden llevar a problemas. La oración es un asunto de agradecimiento al Padre, de acción de gracias, de darle gracias a Él. ¿Cuándo fue la última vez que viniste al Padre para pedir perdón en arrepentimiento? Señor, perdóname. En un corazón arrepentido nuevamente, entonces venir al Padre es entonces una invitación diaria y en toda circunstancia. Es una invitación diaria. Cristo entonces resistió la tentación, Él se somete a Dios clamando, Abba, Padre. Padre, ayúdame en este momento, ayúdame en este momento que yo estoy a punto de recibir la copa de tu santa ira. Oh Padre, si es posible, pase de mí esta hora. Oh Padre, para ti es posible todas las cosas. Sin embargo, fíjate cómo Cristo dice, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nuevamente, Cristo, siendo el Hijo perfecto, el hombre perfecto, se sometió siempre a la voluntad del Padre. Se sometió siempre. Él nos modela cómo el corazón doblegado ante la voluntad del Padre crece en dependencia al Padre y se somete al Padre. En todas circunstancias difíciles de nuestra vida nos sometemos al Padre. Padre, no es mi voluntad, es tu voluntad. Yo dependo de ti. A diferencia de esto, los discípulos nuevamente lo que hicieron fue caer en sueño, dormirse. Los discípulos nuevamente muestran un corazón diferente a Jesús. Por eso Cristo les exhorta 3 veces y hace una conexión increíble. Él no simplemente dice velen, ni tampoco simplemente dicen oren. Él une 2 acciones, velen y oren, o velen y oren. ¿Sabes por qué? Bueno, porque nuevamente al unir estas 2 acciones, lo que Cristo está ayudándonos a entender es que la oración es una expresión. Es la expresión de una vida alerta, vigilante, dependiente y obediente. La oración nuevamente va a mostrar, o como oras muestra, cuán vigilante estás siendo ante tu realidad misma. Si la oración para ti es un asunto de cabo frío, yo no sé qué decir, no estás vigilante.
no entiende la realidad. Obviamente todos tenemos que crecer en esto. Yo no quiero que te sientas como que, bueno, yo no estoy orando, yo mejor no oro. No, es para animarte. Es literalmente el Padre Celestial por medio de Cristo. Yo sé que te hace falta entender cómo se ora. Quiero darte un modelo. Quiero que tú entiendas que el orar no es decir palabras por decirlas. Es que el orar surge de un corazón en una completa devoción y entrega dependiente, que Él sabe que está vigilante, que Él está alerta, que se le ha dado un arma, una espada, que la palabra de Dios, pero será dado un instrumento, la oración, para venir en toda aflicción ante el Padre, en todo momento, en toda circunstancia, y decir, aquí estoy, yo dependo de ti, yo me entrego a ti. Los discípulos en esta ocasión hicieron todo lo contrario, se durmieron en vez de estar alerta. Estén alerta, roncando. Ellos cedieron a la carne en vez de ceder al Espíritu Santo. Ellos ceden a la carne en el sentido de que obviamente estaban cansados, y otra vez los discípulos nos enseñan lo que nosotros somos también. Yo me imagino a esos discípulos con Cristo viajando a todo lado, y no es que Cristo ora a las 9 de la mañana. No, Cristo está orando muy de noche, después de un día largo. Ahí es donde nosotros damos gracia a los discípulos, porque los discípulos nos muestran lo que somos nosotros. Seguro nosotros estando ahí, no creas que tú eres muy piadoso y vas a orar con Cristo. Sí, Señor, aquí estoy yo, voy a interceder por ti. No, te duraría 20 minutos y quedas dormido igualito. Pero la gracia de Cristo que nos recuerda que nosotros nos debemos, en vez de ceder a la carne, ceder al poder del Espíritu Santo. Y algo increíble es que ellos no supieron qué decir. En vez de tomar la oportunidad y decirlo en oración, ayúdanos, enséñanos. No entendemos lo que tú nos acabas de decir, que estás afligido de sobremanera, angustiado. No entendemos qué es esto. ¿Cómo así que aparta? Era una costumbre de orar en voz alta, y se dice que obviamente estos discípulos escuchaban a Cristo orar. ¿Pasa de mí esta copa? Cristo, un momento, estamos orando por ti, pero no entendemos. ¿Qué quiere decir todo esto? No cedieron nuevamente ante su debilidad. En vez de confiar en Cristo, en vez de confiar en Dios, en vez de acompañar a Cristo en oración, ellos ceden nuevamente a lo que es normal para ellos, y es ceder a el cansancio. Pero nuevamente, para resistir la tentación, nuevamente, Cristo dice 3 veces, velen, oren. Y yo tengo que velar porque yo tengo que orar. Cristo dice en el versículo 38 el propósito, el para qué. Para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Todo aquel que es espiritual ha nacido de nuevo. Por lo tanto, el espíritu de nosotros y el espíritu dentro de nosotros, como seres espirituales nacidos de nuevo, somos aquellos que sabemos que el espíritu está dispuesto a obedecer y el espíritu está dispuesto a ayudarnos. Nuestro espíritu anhela ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Un verdadero creyente ve estas dos luchas, ve su carne, pero ve su deseo por Cristo. Si tú solamente estás viendo tu deseo por la carne y no hay ánimo cualquiera que sea por arrepentimiento, dolor por tu pecado, deseo por Cristo, quiero que examines si tú eres creyente. Porque no puede ser que solo seas carnal en el sentido de que carne, pecar y no te mueve nada aquí en cuanto a obediencia a Cristo. Hay algo ahí que no está bien. Por lo tanto, tampoco te creas muy espiritual. No, yo nunca soy tentado. No, yo no entiendo eso. ¿Que te luchas con qué? No. No, en esta iglesia nosotros no luchamos con nada. Por lo tanto, si tú luchas con algo, creo que debes buscar otra iglesia. No, nosotros hemos dicho con Pastor Luis, esta es una iglesia para todos nosotros en el sentido que es un hospital. Todos venimos de estas puertas para acá y salimos de aquí para allá necesitados completamente de una devoción por Cristo, de decir, ayúdanos, queremos crecer, queremos aprender. Entonces los discípulos crecen entendiendo todo esto y ven entonces la tentación como lo siguiente. ¿Sabes cómo tienes que ver la tentación? Tienes que ver la tentación como una invitación, pero es una invitación a una falsa libertad para pecar al obedecer tu voluntad. La tentación es la invitación a una falsa libertad para pecar al obedecer tu voluntad. Ahora, si esa es la tentación, yo creo que tú también entiendas qué es lo que es la oración entonces. Porque si la tentación es una invitación a una falsa libertad para obedecer tu voluntad, la oración entonces es la invitación a la verdadera libertad para obedecer
la voluntad de Dios sobre tu vida. La oración es una invitación a la verdadera libertad. Ahí vas a ser libre, no para pecar, pero para hacer lo que el creyente ha sido liberado, obedecer al Padre, ha sido libertado de la condena del pecado y del dominio del pecado. La oración entonces es la invitación de decir, ven, prueba que eres libre. ¿Libre para qué? Para obedecer la voluntad de Dios sobre tu vida, que es lo mejor, como Cristo lo dijo. No sea mi voluntad. Aún siendo perfecto hombre, siendo Dios, nos modela que Él dice, lo mejor de lo mejor es estar en el centro de tu voluntad. Quiera Dios que multiplique entre nosotros en cualquier circunstancia que te encuentres, y como iglesia local, una iglesia que ora según la voluntad de Dios, porque cuando oramos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a ver el amén de Dios. Porque cuando está en el centro de la voluntad de Dios, Dios no se va a negar a su voluntad y va a dar conforme a su voluntad. Ahora, el problema es nosotros discernir qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Pero para eso se crece en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, en conocer a Dios, en deleitarse más en Dios, para poder orar según la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer para crecer en la voluntad de Dios y ver la tentación como lo es tomarte un tiempo. ¿Para qué? Para conocerte. ¿Qué te tienta? Honestamente, ¿qué te tienta? Una de las cosas que Dios me ha permitido hacer y ha sido uno de los frutos más preciosos de mi vida, es tener que hacerme estas preguntas. Realmente. Quizás a solas con Dios, quizás con alguien que te acompañe, pero tú necesitas hacer estas preguntas. ¿Qué te tienta? No seas muy naif, como se dice, muy ingenuo y muy superficial. No, yo creo que a mí me tienta como que a veces decir cosas que no son ciertas. No, me tienta la mentira. Y en estas áreas yo lucho con mentir. No, a mí como que se me van los ojos de vez en cuando. No, te tienta la lujuria. Y yo necesito ayuda con esto. Entonces tú tienes que saberlo, porque nuevamente no puedes tratar el asunto sin conocer cuál es la raíz del asunto. Entonces, ¿qué te tienta? Y quizás tú dices, bueno, yo no sé esa pregunta. Bueno, ¿cuáles son tus debilidades? No, espérate, sí, yo ya sé mis debilidades. Si estás casado o casado, pregúntale a tu esposa, a tu esposo. Bueno, no sé si será bueno para hablar con el pastor Luis ahí en consejería. Otra pregunta puede ser, ¿dónde no estás viendo victoria? ¿Dónde yo no estoy viendo victoria? Oye, otra vez vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a pedir perdón, y vuelvo a pedir perdón. ¿Es esto realmente la vida de un creyente? El ciclo de pedir perdón nuevamente, obviamente no estamos diciendo que vamos a ser perfectos, pero se supone que mientras vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, Cristo en obediencia, hay áreas que ya tenemos que dejar de pedir perdón. No porque no queremos pedir perdón más, es porque hemos visto victoria, hemos visto transformación. Hemos visto el poder de Dios obrar y tú has dicho, bendito sea Dios que me ha dado victoria en esta área. Ahora ya soy perfecto. No. Gracias a Dios por esta área, Señor, manténme fiel en esta área. ¿Qué otra área hay más en mi corazón para trabajar, Señor? Y Dios poco a poco por misericordia te va a revelar. Ahora esto, vamos a trabajar en esto. Ok, Señor, yo no sabía que tenía que luchar con esto. Sí, hay otras cositas más ahí. Dale, Dios, aquí estoy yo. ¿Qué más tienes que trabajar en mí? Crecer nuevamente en dependencia del Señor. Pero entonces para esto, tú no vas a hacer esto correctamente sin la oración. Tú necesitas la oración, que es el medio de Dios, que usa su palabra para revelarte las áreas que Él quiere trabajar. No esperes que hacer esto desde una perspectiva espiritual lo vas a hacer sin asistencia del Espíritu Santo. Si tú crees que tú puedes entrar a Starbucks y sentarte a leer, a hacer esas preguntas sin oración, ¿qué me tiento? No me revela nada de nadie. No, tú tienes que orar. De verdad, Señor, muéstrame, revélame más mi corazón, Dios. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más en mí? Confesarlas en dependencia del Señor y escríbelas abiertamente delante de tu Señor, tus luchas. Y obviamente Él ya sabe cuáles son. Pero tiene una oportunidad para venir al Padre sabiendo que te ama, que las conoce, las confiesas y las oras para resistirlas. Entonces, tienes que saber nuevamente que la tentación busca es hacerte creer que tú eres el Señor de tu vida. La tentación va a hacerte creer que tú eres el Señor de tu vida. La oración lo que va a hacer es ayudarte y recordarte para que entiendas y conozcas que el Señor de tu vida es Cristo, si eres creyente. Esto es lo que va a hacer. Entonces, la tentación, sea que venga como cualquier cosa, en cualquier manera, el objetivo de la tentación siempre va a ser cegarte para que no veas a Cristo. La tentación nunca va a ser una tentación para que veas más a Cristo.
todo aquello que te esté quitando la mirada de Cristo como más precioso, como más valioso, como el centro de todo, es una tentación para que desvíes tu vista de lo verdadero. Y este es Cristo. Toda circunstancia, toda situación que desvíe tu vista de Cristo y lo minimices o lo ignores, es una tentación seria para pecar delante de Dios y hacerte un ídolo o crear algo más que no es el Dios verdadero. Por lo tanto, la tentación es real. Y Cristo le quería mostrar a sus discípulos 3 veces, oren, oren. ¿Cómo puede ser posible que duerman? Despierten, velen, oren. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Oren, porque la tentación es real. La tentación es fuerte, es espiritual. Esta semana leí un libro de Dr. Moore, que es La tentación de Jesús, creo que se titula en español. Y él decía lo siguiente: la tentación es tan fuerte en nuestras vidas precisamente porque no se trata de nosotros. Escucha esto. La tentación es tan fuerte en nuestras vidas porque no se trata de nosotros. Espérate. Luego la tentación no es atacarme a mí. Bueno, deja que él siga diciendo. La tentación es un asalto de los poderes demoníacos al imperio rival del Mesías. Somos el objetivo porque nos parecemos a Jesús, porque compartimos con él una naturaleza humana a imagen de Dios. Es decir, las tentaciones van a hacer es que deformen la imagen de Dios en tu vida. Ahora, si tú has sido perdonado, te has arrepentido y eres creyente, Cristo está formando su imagen en ti. Las tentaciones lo que van a hacer es que tú seas ante el pecado para que de esta reforma en tu corazón, de esta transformación, el ceder ante el pecado y caer en la tentación va a ser una deforma de la imagen que está siendo formada en ti. La tentación es ceder nuevamente a eso que está deformándote. La obediencia va a hacer que seas formado a su imagen. La tentación te deforma, la obediencia te forma. Que quiera Dios y nos dé un corazón, un espíritu donde busquemos ser reformados en el sentido de que nos formen adentro, que nos transformen, que nos cambien. Por lo tanto, es en serio que Cristo ora y ora y ora y les dice 3 veces, oren, oren, oren. ¿Por qué? Porque es en serio. No es lo mismo yo decirte a ti, óyeme, ten cuidado con los cocodrilos. Y bueno, vivimos en la Florida, ¿quién no tiene cuidado con los cocodrilos? A decirte, ten cuidado y huye, porque alrededor tuyo en este momento hay cientos de cocodrilos hambrientos. Es muy diferente. Yo decirte, bueno, ten cuidado con la tentación, a decirte en qué estás siendo tentado ahora. Es muy diferente si yo te digo a ti, bueno, cuídate de cualquier situación que esté comprometiendo tu carácter. ¿A qué estás haciendo ahora mismo para no comprometer tu carácter en esa área? Son completamente diferentes. No es lo mismo yo decir, bueno, quizás hay peligro. No, estás en peligro si caes en esta área. No es un tema de cuídate por si hay alguna tentación en tu corazón. Es qué te está tentando ahora mismo tu corazón. Son preguntas que elevan nuevamente lo serio, que por eso es que Cristo les dice nuevamente 3 veces, velen y oren, porque la carne es débil. Su condición como criaturas, como humanos, es que están en una tierra manchada por el pecado, con un cuerpo caído pero redimido. Todavía entonces en su corazón hay una lucha. ¿Por qué? Por la carne, por lo débil. Son todavía débiles. Por lo tanto, entre más entiendas tu debilidad, más dependiente vas a ser del fuerte Cristo. Tienes que entenderte y verte como débil. Por lo tanto, Cristo en toda su misión al Padre, ahora después de orar, ser fortalecido por el Espíritu Santo, me encanta cómo Él se levanta después de orar, el mismo afligido, el mismo angustiado, el mismo que pide que oren con Él y velen con Él, el mismo que le dice, Abba Padre, por favor, quita de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, es el que se levanta en el versículo 42 y dice, basta ya. Cualquiera podría decir, basta ya, vayámonos de aquí que me van a tapar. No, basta ya, tú tienes que escucharlo. Su espíritu fortalecido, después del fruto de la oración, viene segundo, el acto de obediencia. Él se para determinado, como quien dice, yo no le tengo miedo a nada. ¿Dónde está la tentación? Aquí yo voy fuerte. No porque en ti seas muy fuerte, en el caso de Cristo, Él es fuerte en el Espíritu Santo. Él lo que hace entonces es, basta ya, ha llegado la hora.
Él no dice como con miedo, como que ya llegó la hora, acompáñenme allá que me van a entregar. No, no, él se para fuerte después de orar y dice, basta ya, lo que yo anuncié en mi comienzo de mi ministerio terrenal, se ha llegado el tiempo, ya es verdad, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio, ya a punto de terminar su ministerio terrenal, dice, se llegó la hora, basta ya, miren. No, el Hijo del Hombre será, no, ya dejó de será, como ya había anunciado antes. El Hijo del Hombre será entregado. Cristo cambia después de orar y dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Por lo tanto, la vida de Cristo de oración es la vida obediente de Cristo después de la oración. Tú te preparas para orar y oras para obedecer. Y lo que vemos ya para terminar en el versículo 43 en adelante es que mientras que él decía todo esto, uno de sus discípulos, uno que era uno de sus amigos, llega con una multitud con espadas y palos. Nuevamente aquellos policías o siervos del Sanedrín no eran los romanos que arrestaron a Cristo. Los mismos judíos enviados por el centro de planes de ejecución legal de los judíos, el Sanedrín, es el que arresta a Cristo. Después se llevaba a los romanos. Pero si fuese sido arrestado por los romanos, no podría haber sido llevado nuevamente a los sacerdotes. Los romanos entregaban cierta libertad. Después tomaban control cuando ya se veía que estaba saliendo de manos. Pero mientras tanto, es aquellos que son entregados y llevan a Cristo nuevamente, lo arrestan y lo llevan nuevamente con esta señal de aquel falso amigo diciéndole, lo saluda, Rabí, maestro, dándole un beso, e inmediatamente vienen todos y entonces toman a Cristo. Las otras versiones de los otros evangelios es tan interesante que cuando este hombre, este discípulo, le corta la oreja a este que era el siervo del sumo sacerdote, a Juan dice que fue Pedro. Y obviamente nosotros ya sabemos, sí, fue Pedro, seguro fue Pedro. Pedro saca el cuchillito que tenía guardado, le corta la oreja al siervo. Pero es interesante que en las otras versiones de los evangelios, Cristo dice algo que es impresionante. Dice, detengan, guárdenme en esa cosa en la vaina. Guarden la espada o nuevamente pónganle regreso en la vaina o en el lugar. Guárdenla ahí porque si yo necesitara ayuda, en este mismo momento, clamo a mi Padre Celestial y que con tan solo enviara uno, pero Cristo no dice uno, cientos de ángeles. Y si tú sabes cómo es un ángel, según la Biblia, no es un ángel que viene con una espadita y como queda a luchar. Es un ángel que si tan solo ven un ángel, todos quedan ahí muertos. Pero mi asunto no es ahora si yo voy a conquistar de esta manera. Mi asunto es obediencia al Padre para ir a una cruz en obediencia. Mi asunto es obediencia al punto de la muerte y obediencia de muerte y muerte de cruz. Nuevamente, Cristo entonces va y se dirige a estos discípulos junto con estos falsos que venían a atraparlos, estos líderes religiosos. Y nuevamente Cristo le dice, mi asunto no es pelear, mi asunto es entregar mi vida en obediencia. Porque precisamente yo tengo autoridad para darla, como tengo autoridad para tomarla de nuevo. Entonces, para terminar, Fernando leyó Hebreos 4, él no lo sabía, yo le voy a citar, pero como él ya lo leyó, yo voy a leer también lo otro que tenía, Hebreos 5. Fernando no leyó Hebreos 4, porque yo quiero que tú pruebes ahora que Cristo el victorioso, obediente, es aquel que ha hecho que tú puedas tener acceso al Padre. Sin Cristo tú no puedes venir al Padre. No intentes orar a Dios sin Cristo. No intentes, ora a Dios para que te revele a Cristo. Ora para que tú puedas ver tu necesidad de salvación y tu necesidad del Salvador. Y Hebreos 4, como leyó Fernando, habla del sumo sacerdote, pero fíjate lo que dice el capítulo 5. Yo voy a leer el capítulo 5 por tiempo, del 7 al 10. Dice, Cristo en los días de su carne, el autor de Hebreos está dando una alusión, precisamente creo, al jardín de Getsemaní, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen.
siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú tienes un gran sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote. Tú puedes acceder al trono de Dios por el sacerdote de Cristo y probar y ver que en realidad Él ha vencido a Satanás. Él ha quitado el dominio de Satanás, el control de Satanás sobre tu vida, el dominio del pecado, para que tú pruebes y veas en realidad el Espíritu está dispuesto para darte fortaleza y asistirte en todo momento de debilidad. Que Dios nos haga débiles no para pecar, pero que nos recuerde nuestra debilidad para depender en el fuerte Dios. Que corramos a Él en oración porque el Espíritu está dispuesto, mas nuestra carne es débil. Así que vengamos a Dios en oración. Padre Dios, te damos tantas gracias por nuestro Cristo, nuestro perfecto Salvador. Gracias por darnos el perdón en Él. Gracias porque Él obedeció y por lo tanto tenemos el gran sumo sacerdote. Qué bendición que Él obedeció en preparación, se entregó en obediencia para cumplir toda tu palabra. Nos representó en obediencia en vida y, como vamos a ver más adelante, nos representó entregando su vida obediente en una cruz. Gracias por la bendita salvación del Salvador Cristo. Gracias porque nos nació un Salvador llamado Jesús, porque Él perdonará a su pueblo sus pecados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.